Medimagen brindamos servicios especializados de imágenes, laboratorio clínico y salud ocupacional, confiables, oportunos y confidenciales. Contribuimos a la definición del diagnóstico clínico y aportamos al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Contamos con modernas instalaciones, equipos de alta gama y personal médico especializado. La mejor atención a su servicio con precios razonables. Tu bienestar es nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Paseo de los Cañaris entre Pumapungo y Pachacamac y en nuestra sucursal en la Clínica España. Porque usted y su familia se merecen una atención integral. Medifamilia Cuenca. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Contamos con un equipo de salud altamente capacitado y confiable. Somos una institución ligada a Medimagen Cuenca, disponiendo de los medios de diagnóstico modernos y oportunos, bajo la dirección del doctor Jaime Gervais. Visítanos en la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Medisalud. Buenas tardes a todos, ya son las 5 de la tarde y como todos los jueves iniciamos un programa más de Medisalud. Gracias a todos quienes ya están conectados con nosotros también. Tenemos un tema importante, el cual ya hemos anunciado a través de nuestras redes sociales, así que recuerden, si es que tienen dudas o preguntas acerca de nuestro tema, lo pueden dejar aquí en nuestros comentarios para responder en vivo esta tarde. Así que muchísimas gracias a todos. Como siempre, es un gusto estar nuevamente en este programa para la orientación en la salud de toda la ciudadanía. Recordemos que siempre es importante prevenir antes que lamentar. Recordemos nuestros chequeos periódicos, nuestros chequeos preventivos, que sin duda son parte fundamental para estar al 100% con nuestra salud. Así que, sin más preámbulos, vamos a conocer el tema que ya habíamos compartido a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar acerca de la simpatectomía toratoscópica en el tratamiento de la hiperhidrosis. Así que para este tema también tenemos una invitada especial. Hoy va a estar con nosotros la doctora Caterine Astudillo y nos comentará más acerca de la hiperhidrosis, de qué se trata esta enfermedad, síntomas, factores de riesgo, prevención, causas, todo lo que usted también quisiera preguntarnos acerca de este tema. Recordemos que hoy hablamos acerca de la simpatectomía toracoscópica en el tratamiento de la hiperhidrosis junto a la doctora Caterine Astudillo, quien nuestra invitada es cirujana general y torácica. Sin más preámbulos, también vamos a dar la bienvenida ya a nuestra querida invitada esta tarde y le agradecemos también por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes con todos y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Bueno, les indico una vez más, si es que tienen dudas o preguntas acerca del tema, desde ya nos pueden dejar en comentarios y gracias también a todos quienes nos dejan desde ya nuestras felicitaciones y pues también les agradecemos por estar con nosotros. Y comenzando ya con el tema, para ya adentrarnos a nuestro tema del día de hoy, y vamos a hablar acerca de la hiperhidrosis. Y creo que es importante iniciar desde su concepto, desde su definición, de qué se trata esta patología. Carlita, bueno, la hiperhidrosis es un estado patológico. Hasta hace muchos años no se le daba mucha importancia porque se pensaba que era una persona que sudaba más y nada más. Pero sin embargo se vio con el paso del tiempo que esto podría traer muchos problemas psicosociales para nuestros pacientes. Entonces se empezó a estudiar más a fondo. Hace más o menos un poquito de historia solo para que conozcamos ya un siglo atrás. Se hablaba de la simpatectomía para ciertos trastornos, por ejemplo, para la epilepsia. Sin embargo, las cirugías torácicas siempre fueron muy cruentas. Entonces, poco a poco se fueron estudiando técnicas mínimamente invasivas, como ahora tenemos la toracoscopía. La hiperhidrosis, para el conocimiento de todos, es un trastorno propio del sistema nervioso autónomo. No está en las glándulas, como alguna vez se llegó a plantear, es un trastorno netamente central y por eso nosotros los cirujanos torácicos enfatizamos que el tratamiento para que sea definitivo tiene que ser quirúrgico.
Hay varias opciones terapéuticas localizadas, pero si no tratamos la raíz del problema, son solamente temporales. La hiperhidrosis es una enfermedad que puede ser primaria o secundaria. La de tratamiento quirúrgico es únicamente la primaria. Entonces, como hiperhidrosis vamos a conocer a un estado de sudoración anormal que incomoda la vida de nuestros pacientes, que generalmente se presenta desde edades tempranas. Entonces, ya es el niño que suda un poco más de lo normal. A veces las mamis se quejan de que el niño moja la hoja del cuaderno incluso, y cuando está en situaciones de estrés esto empeora. En la adolescencia se hace un poco más significativo, ya que los adolescentes empiezan a tener una propiocepción un poco más fuerte, ya la parte física es importante para ellos y el problema social empieza a generarse. Entonces, para concepto general es una sudoración que molesta, que inicia en la niñez, empeora en la adolescencia y generalmente el paciente que busca atención son los pacientes que se encuentran entre los 20 y 30 años, en los cuales ya genera un problema incluso laboral. La hiperhidrosis secundaria, para conocimientos de todos también, esta es una enfermedad que siempre se presenta secundaria a alguna enfermedad como hipertiroidismo, uso de ciertos medicamentos como antidepresivos, pacientes obesos, pacientes diabéticos, y esa sudoración no es plausible de tratamiento quirúrgico. Así es, tal vez tenemos también esta patología, ciertos tipos de hiperhidrosis o es general la sudoración en ciertas partes del cuerpo o hay algunos tipos. Dentro de la hiperhidrosis primaria, que es de la que nos vamos a enfocar un poquito más, generalmente esta se presenta antes de los 25 años, como yo les decía, y esta tiene algunas características. Primero, que es una sudoración que se presenta en el transcurso del día. Esta no es una sudoración nocturna, porque si el paciente presenta sudoración mientras duerme, estaríamos dentro de otra línea de probables enfermedades. Entonces, es una sudoración durante el día, es simétrica, generalmente puede ser palmar, axilar y palmar y plantar. Hay un grupo de pacientes que presentan hiperhidrosis marcadas en los surcos inframamarios, en la área lumbar, pero esos pacientes también tienen que ser supraseleccionados para tratamientos quirúrgicos. Pero en general, para que recordemos, puede ser palmar, axilar, plantar, y hay un grupo de pacientes que presentan la asociación de palmo-plantar, palmo, axilar y plantar, y otro grupo que presenta axilar y palmar también. Tal vez en este caso hay alguna causa que pueda producir como consecuencia la hiperhidrosis o a qué se va relacionado. Carlita sabe que infelizmente la hiperhidrosis se ha intentado estudiar un montón, pero tenemos vagas ideas del origen real de la enfermedad. Sin embargo, se ve que hasta el 70% de los pacientes aproximadamente presenta una historia familiar previa. Entonces son pacientes que le van a decir, mi abuelo se quejaba de que sudaba bastante, mi papá sudaba bastante, mis hermanos sudan también, pero no necesariamente tiene una relación genética porque no hay una determinación científica que lo respalde. Sin embargo, puede ser una causa. Otra causa o un desencadenante pueden ser las situaciones de estrés. Vemos que las personas que tienen hiperhidrosis cuando están sometidas a estrés y las personas que me olvidé decirles que tienen hiperhidrosis facial y rubor facial empeoran mucho con las situaciones de estrés. Y también personas que viven en climas cálidos. En los guidelines de la Sociedad Mundial de Cirujanos Torácicos incluso mencionan la zona ecuatorial en donde está nuestro país como áreas de mayor riesgo por el clima cálido. Perfecto. Es decir, ¿esto lo podemos prevenir o no lo podemos prevenir? Tal vez hay ciertos factores que influyen. No, infelizmente es una enfermedad aleatoria con ciertas características genéticas y que no es prevenible. Lo que sí es importante que cuando una vez se presenten los síntomas en los niños, estar pendientes, porque mientras más temprano es corregido el problema, mejor pronóstico tiene. Sí está claro que nosotros no operamos a niños menores de 16 años, sobre todo por el problema legal que pueden tener y también porque ellos no pueden entender o no tienen una conciencia real de los posibles efectos secundarios que vamos a ver más adelante, pero mientras más temprana se realice la corrección, el pronóstico es mejor también. Perfecto, sí. ¿Y cómo lo diagnosticamos? ¿El diagnóstico simplemente es la sintomatología o hay exámenes tal vez complementarios para el diagnóstico?
Hay varios exámenes que miden la calorimetría corporal, en donde se evidencia que en estas partes hay un excesivo calor y cosas así, pero no son necesarios. La hiperhidrosis tiene un diagnóstico netamente clínico. Tenemos que hacer una historia clínica bien elaborada de nuestra paciente, buscar si tiene enfermedades que le pueden llevar a una sudoración excesiva. Y otra cosa que tenemos que recargar bastante también es el sobrepeso. Pacientes con índice de masa corporal arriba de 28, nosotros generalmente no operamos. Es más, en la escuela brasileña donde yo me formé, nosotros no operábamos pacientes con índice de masa corporal por arriba de 25, porque se sabe que el paciente si tiene un poco de sobrepeso por el tejido graso que él almacena debajo de su piel, tiende a sudar un poco más. Y es importante también que la gente sepa que sudar no es nada patológico, no está mal. El problema es que en este tipo de pacientes el sistema nervioso autónomo responde de una manera totalmente exagerada a ese estímulo del calor. Entonces, para una persona normal, tiene calor, sube un poco tal vez y le pasa, pero esta persona que tiene hiperhidrosis va a sudar en exceso y eso es un gatillo que se convierte como en un círculo vicioso y cada vez empeora. Perfecto. En cuanto ya a las complicaciones, es decir, si no tiene un tratamiento previo, o cuáles serían esas complicaciones de una persona que tiene esta patología si es que no se controla. Bueno, el más importante es el problema psicosocial. Hemos tenido pacientes que han tenido que salir de sus trabajos, sobre todo los administrativos, porque no pueden manipular papeles, se mojan los papeles de la cantidad, parece exageración, pero literalmente les caen gotas de sudor de las manos. Entonces el problema social y psicológico es importante. Segundo, problemas dermatológicos. Al estar todo el tiempo las manos húmedas, ellos tienen, las manos o cualquier parte del cuerpo húmedas, ellos tienen más posibilidades de infecciones por hongos o bacterias y también varios tipos de dermatitis. Específicamente también en la hiperhidrosis axilar, el problema social incluye el mal olor también por la proliferación bacteriana. Entonces, si bien hay grados de hiperhidrosis, los pacientes que tienen leve, moderada o severa, a depender de eso van a determinar, pero es bien difícil determinar cuánto le incomoda a cada persona la sudoración. Eso es una autopercepción, pero sin embargo puede ser grave al punto de que los pacientes tengan varios problemas psicológicos y sociales. Perfecto, sí. Bueno, continuando con el tema, también creo que es importante ya también hablar acerca de los tratamientos. Antes de la simpatectomía torácica endoscópica, antes de llegar hasta ese punto, hay otros tratamientos que se realizan antes de esta cirugía. Sí, Carlita, tienen varias opciones nuestros pacientes. Todos estos tratamientos van a ser paliativos. Eso es bien importante y se les explica mucho porque uno les ofrece a ellos siempre ir de menos a más. Hay pacientes que no quieren intentar nada local y ellos prefieren la cirugía, pero hay el grupo de pacientes que prefiere iniciar por opciones locales. Entonces, por ejemplo, se pueden intentar desodorantes con derivados de aluminio, la toxina botulínica también va bien, incluso hay ablación eléctrica con energía de las glándulas sudoríparas, pero infelizmente cuando pasa el efecto del tratamiento va a empezar de nuevo la sudoración. Tenemos también el uso de medicamentos como los anticolinérgicos, como la oxibutinina, el glicopirrolato. Sin embargo, el paciente tendría que estar tomando comprimidos a veces hasta 3 veces por día por el resto de su vida. Entonces, al inicio parece prometedor, sin embargo, los efectos secundarios de los medicamentos, los efectos secundarios de los tratamientos locales, generalmente llevan a que el paciente tome la opción quirúrgica. Perfecto, sí. Y ya entrándonos al tema ya de la cirugía, ¿cómo perdón, la cirugía para la hiperhidrosis? Específicamente ya hablando de la simpatectomía torácica endoscópica. ¿Cómo es el proceso de esta cirugía? Bueno, Carlita, el éxito de esta cirugía principalmente es la selección de los pacientes. Nosotros como médicos tenemos que saber cuál es un buen candidato para la cirugía, porque no podemos exceder las expectativas que tiene el paciente. Entonces, primero se hace una selección detallada basada en el peso, en los antecedentes previos, que no tenga antecedentes de uso de medicamentos que puedan provocar sudoración.
pacientes que estén con el peso adecuado y vamos ahora a categorizar a los pacientes. Por ejemplo, los pacientes que tienen hiperhidrosis palmar son los que mejor nos van a responder al tratamiento quirúrgico. Hay series que muestran el 100% del éxito y satisfacción en este grupo de pacientes. Sin embargo, cuando la hiperhidrosis es combinada palmar y axilar, ya cae un poco nuestras tasas de efectividad, y cuando la hiperhidrosis es palmar, axilar y plantar, cae aún más, ya que nosotros al hacer la simpatectomía en el tórax no estamos incidiendo directamente en la cadena simpática que va hacia los pies. Entonces, el mejor paciente para nosotros sería el paciente que tiene hiperhidrosis palmar y el paciente que tiene hiperhidrosis palmar y axilar. En el paciente que tiene aisladamente hiperhidrosis axilar, tenemos que conversar muy bien sobre las expectativas que él tiene de la cirugía. Va a mejorar, sí, pero con el paso del tiempo podría volver a presentarse una sudoración, tal vez no en la misma cantidad que él tenía, pero podría presentarse. La cirugía, para continuar con su pregunta, una vez que hemos seleccionado al paciente, no necesita de varios estudios previos, se realiza un chequeo prequirúrgico normal. La mayoría de estos pacientes van a ser pacientes jóvenes y saludables, que es la línea normal en la que se presenta esta alteración. El paciente tiene que ser evaluado por el anestesiólogo y con el cirujano. Una vez ya en la cirugía que nosotros ofrecemos puede ser una cirugía monoportal, que quiere decir que es una cirugía con una sola incisión en el hueco de la axila, y a través de esa incisión de aproximadamente 10 o 15 milímetros se trabaja y se la realiza. Y también tenemos la cirugía biportal, que es una cirugía que tiene dos puertos o dos incisiones pequeñitas. La primera, si en el caso de las pacientes mujeres, sería en el surco inframamario para evitar la cicatriz, una herida de 5 milímetros a 10 milímetros, y en el hueco axilar la segunda. Y en el caso de los varoncitos se la realiza alrededor de la areola para que ellos también no tengan problemas con la cicatriz. Se realiza con anestesia general. Es una cirugía relativamente rápida en la mayoría de los pacientes, no por eso deja de ser compleja. Tenemos que recordar que en el tórax nosotros tenemos grandes estructuras muy importantes y vitales como los vasos sanguíneos. Del lado derecho vamos a encontrarnos con la vena cava y la vena ácigos, y del lado izquierdo con la arteria aorta. Entonces es una cirugía que tiene que ser realizada por personal capacitado. Una vez adentro ya, como se realiza todo por vía endoscópica, tenemos una incisión para la cámara y otra para el puesto de trabajo. Generalmente la cirugía que realizamos es una simpatectomía, porque vamos a cortar un segmento de la cadena simpática. Tenemos que localizar el punto exacto para realizarla. Y esto es un punto bien importante, ya que según la presentación de la enfermedad, si fuera palmar, axilar, palmo axilar, nosotros decidimos en qué ganglio vamos a realizar la sección de la cadena, porque ya hemos visto muchos pacientes que son operados sin indicación y el problema posterior es grave. Entonces, se tiene que realizar una visualización anatómica completa y una selección adecuada del ganglio a seccionar. Es una cirugía, como yo le decía, rápida. Generalmente se demora unos 25 a 50 minutos los dos lados. Generalmente nosotros empezamos por el lado dominante del paciente. Por ejemplo, si el paciente usa la mano derecha para escribir, vamos a comenzar siempre por el lado derecho, porque si tenemos alguna intercorrencia en medio de la cirugía, ya resolvimos el lado que el paciente más usa. Entonces, generalmente siempre se empieza por el lado dominante y luego se va con el lado contralateral. Es una cirugía que el paciente no necesita drenes de tórax. Para las personas que son médicas y para las que no, sabemos que generalmente una cirugía del pecho incluye casi siempre un dren, pero en este caso específico no, porque no estamos trabajando en el parénquima pulmonar, en el tejido pulmonar en sí, sino en la parte de atrás, en la pared costal. El paciente se levanta en la sala de anestesia, generalmente no necesita cuidados intensivos, va a su habitación, y si la cirugía fue realizada en la mañana, el paciente puede ir de alta en horas de la tarde, a depender de cómo está con tolerancia del dolor, etc. Lo que hacemos para mejorar un poco el dolor es una infiltración previa con anestésicos en los puntos de las incisiones, y es inmediata la respuesta. Los pacientes salen del quirófano ya sin sudar las manos.
Perfecto. ¿Y tal vez hay algunos porcentajes de la efectividad de esta cirugía o también hay algunos porcentajes de la mayoría de pacientes en cuanto al sexo, si son hombres o mujeres, la mayoría de pacientes, tal vez tenemos estos datos? Sí, 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 Carlita. Sabe que no hay diferencia entre sexos, se ve en igual porcentaje en hombres y en mujeres. La satisfacción, como yo le decía, varía del tipo de hiperhidrosis. En los pacientes con hiperhidrosis palmar, la simpatectomía toracoscópica les resuelve al 100%. Y los índices de satisfacción, incluso hay un estudio brasileño que se publicó hace poco, ellos hicieron una serie de como 750 pacientes que ellos operaron y acompañaron por 3 años. Al inicio, ellos les clasificaron como los pacientes muy satisfechos, los pocos satisfechos y los insatisfechos. ¿Y qué se vio en este estudio? Que a lo largo de los años, varios pacientes que estaban muy satisfechos en el postquirúrgico inmediato fueron para un satisfecho al paso de los 3 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros paramos, sí, la sudoración en ese momento, pero hay cierto grado o cierto tipo de pacientes que no se sabe bien por qué podrían tener nuevamente un poco de sudoración. El porcentaje es mínimo, pero podría existir. Entonces, siempre acordémonos que la palmar es la que mejor responde al tratamiento quirúrgico y en segundo lugar la palmar y la axilar. Y también para la cirugía, y ya con esta cirugía usted nos dice la palmar axilar, y para la ruboración también sí podría Sí, funcionar. podemos hacerlo. Esta es una cirugía que tiene que ser aún más seleccionada. Uno de los temores de los cirujanos torácicos es la sudoración compensatoria. Basado en el hecho que lo que les expliqué al inicio, que este es un problema central, nuestro cuerpo está programado para producir ese exceso de sudor, para dar una termorregulación, o sea, para mantenernos en un equilibrio, en una homeostasis. Mientras más alta se realice la sección del nervio o de la cadena simpática, más riesgo de sudoración compensatoria. Entonces, estos pacientes que tienen hiperhidrosis facial o rubor facial, la sección tiene que ser bien alta, realmente tiene que ser a nivel del ganglio número 3, que ya es un ganglio muy alto, o incluso hay ciertos cirujanos que lo hacen más alto. Yo no lo hago más alto porque el riesgo es muy grave. Y la hiperhidrosis compensatoria o la sudoración compensatoria, perdón, es muy desagradable para los pacientes porque, por ejemplo, el paciente entra a la cirugía sudando la parte de la cara o el cuero cabelludo y después por la compensatoria termina sudando axilas, parte lumbar, ingles, cadera y generalmente se presenta una sudoración en lugares en los que ellos no sudaban. Entonces, hay varias opciones para este grupo de pacientes que tienen este rubor facial o la hiperhidrosis facial, como por ejemplo ponerles un clip y no cortar el nervio. Se les pone el clip, se sale de cirugía y se ve cómo los pacientes se sienten después de la cirugía y ver si toleran esa sudoración secundaria. Si ellos no toleran, retiramos del clip y se resuelve el problema. Perfecto. Y mediante se da la cirugía, tal vez hay algunas complicaciones, riesgos que podría suceder durante o inclusive después ya de la cirugía. Carlita, en varias series publicadas mundiales y en el consenso también mundial de cirujanos torácicos, la mortalidad es excesivamente rara. La mayoría de series reportan mortalidad cero. Sin embargo, hay algunas complicaciones que tenemos que conversar con nuestros pacientes. Primero, ya dentro de la cirugía propia de la cirugía, los accidentes vasculares, al recordar que estamos trabajando del lado del corazón, del lado de los grandes vasos, el riesgo de un hemotórax después de la cirugía por algún accidente vascular que no fue percibido dentro de la cirugía, el riesgo de neumotórax por aire que entró desde el medio externo hacia adentro y que no fue removido, serían los principales. Hay un grupo de pacientes que me había olvidado de comentarles que no son buenos candidatos también para la simpatectomía y son los pacientes que tienen bradicardia, ya que después de la cirugía podría acentuarse un poco más de esa bradicardia. Generalmente no da síntomas, pero todos los pacientes que tienen una frecuencia cardíaca basal de menos de 55 no son buenos candidatos para este procedimiento. Entonces, dentro de las complicaciones principales serían el sangrado, eh, el neumotórax, los problemas bradicárdicos y obviamente ya de todas las cirugías de infecciones de las heridas o problemas locales, pero la mortalidad es bastante baja.
Perfecto, sí. Bueno, usted nos había comentado anteriormente también que la cirugía más tiene más efectividad en la palmar y axilar, y esto tiene tal vez dura cierto tiempo o es ya para toda la vida, que específicamente en estas dos zonas ya se va a evitar el sudor. Es para toda la vida, pero como yo les dije, hay varias series y estudios que han acompañado varios años a los pacientes para ver el grado de satisfacción. Mejora muchísimo. Hay pacientes que se sienten, más del 96% de los pacientes sienten que cambió su vida y que no volvió la sudoración. Pero hay este pequeño 3% que puede sentir que con el paso del tiempo de la cirugía sudó un poco más y comparan la parte, la fase postquirúrgica inmediata y la fase final. Entonces ellos dicen, parece que al inicio de la cirugía estaba un poco más secas, mis manos están un poquito más húmedas hoy, pero no nada que ver con lo que tenía antes. Entonces, el grado de satisfacción se mantiene, pero hay este 3% de los pacientes en los que podría presentarse nuevamente la sudoración, pero jamás en el porcentaje, en la intensidad, perdón, en la que tenían antes de la cirugía. Y luego de que ya salen de la cirugía, ya van a casa, ya van sin medicación, o sea, es decir, ellos no, inclusive sin utilizar, por ejemplo, un desodorante, por ejemplo, ellos sin No, utilizar eso, nada. no, ellos pueden utilizar un desodorante normal que usan las personas que no tienen este problema. Los analgésicos son analgésicos para dolores muy leves, porque generalmente como las incisiones son tan pequeñas, hay pacientes que incluso siempre se les da la opción de que tome cuando tenga dolor. Hay pacientes que vuelven a la consulta y nos dicen, no, no tuve necesidad de tomar porque ni me dolió. Entonces, depende obviamente mucho de la tolerancia de cada paciente, pero la analgesia es con analgésicos simples. Otra cosa importante, no interrumpe mucho sus actividades laborales. Son pacientes que en 72 horas pueden estar trabajando normalmente. Entonces, es una cirugía con una recuperación bastante rápida. Perfecto. Y en cuanto a la herida es mínimamente invasiva, por eso también se da el alta. Tal vez algunos cuidados, no sé, tal vez eh, hacer fuerza o algunas recomendaciones también por esto de la herida, que por lo general también recomienda, pero no sé si en estos casos de las cirugías que son mínimamente invasivas. En este caso específico, el paciente puede volver incluso a ejercitarse. Todo va a depender de la tolerancia de él. Generalmente, como son incisiones, como decía, de 5 milímetros y la mayor si fuera la uniportal, que sería por una sola incisión de 15 milímetros, los pacientes vuelven a una vida normal a las 72 horas. Las heridas siempre se les recomienda, nosotros damos puntos internos para que ellos no tengan la necesidad de acudir a retirarse los puntos, son puntos de reabsorción por el cuerpo se encarga de reabsorberles y las heridas simplemente tomar un baño diario con agua y jabón. Nunca les recomiendo pasar ningún antiséptico porque más bien nos puede retrasar un poquito la cicatrización. La alimentación es normal, la habitual que ellos siempre tienen en casa, y eso, tratar siempre de que esté seca, eso sí, la herida, y por las primeras 48 horas que esté siempre tapada. A partir de las 48 horas ellos pueden estar incluso sin vendaje, sin gasas, sin nada. Listo. En cuanto a las personas que no son candidatas, usted ya había comentado que se debe primero tener ciertos indicadores para las personas que son candidatas para esta cirugía, pero las que no son candidatas y tienen este problema, ¿cuáles serían las recomendaciones en este caso? Primero, tratar de identificar la causa que está provocando esto de ahí. Por ejemplo, si tengo un paciente que suda en el día y en la noche, tratar de buscar cuál es la causa, por qué él está así. A veces están asociados con problemas oncológicos. Entonces, una vez que se trate la causa, ellos van a tener detener este efecto secundario que sería la sudoración excesiva. En los pacientes con sobrepeso, pueden volverse candidatos sí a una hiperhidrosis cuando ellos estén dentro de un índice de masa corporal normal. Entonces, generalmente nosotros referimos a esos pacientes a un nutricionista para que les ayude en su proceso de retorno a un peso normal. En los pacientes que, por ejemplo, diabéticos, que por más que a veces ellos estén bien en su tratamiento y estén estables, que presenten esta sudoración excesiva, el problema es que esta sudoración
en este tipo de pacientes generalmente no es localizada como en la primaria, o sea, no es palmar, no es axilar, es una sudoración generalizada. Entonces, el uso de medicamentos, hay medicamentos que pueden ayudar, pero los efectos secundarios generalmente no compensan. O sea, no, los pacientes terminan, por ejemplo, con los anticolinérgicos siempre con la boca seca, todo el tiempo con sed, entonces se vuelve un poco eh, no tolerable cierto tipo de tratamientos. Entonces, para los pacientes, tenemos este grupo de pacientes de los que se les puede modificar para que lleguen a la opción quirúrgica y los pacientes que no. Entonces, a esos pacientes que no, siempre sería bueno estudiarles la causa de base para tratar de tratar la enfermedad basal y de ahí plantear otro tipo de tratamiento. Ahora, hay un grupo de pacientes, y me parece importante hablar, ahora que están de moda todo el uso de quemadores o de uso de proteína o de termogénicos para gente que quiere bajar de peso. Entonces, hay pacientes que llegan a la consulta y usted le ve y dice, ¿desde cuándo está sudando? Ah, no, me pareció ahora, es de reciente aparición. Entonces, siempre tratar de buscar una causa de algo que esté provocando o induciendo esa sudoración. Porque como yo les decía, si no se presenta desde el niño, el adolescente que ya tiene una historia de sudoración, hay que ir atrás de las causas. Y también en los pacientes depresivos, siempre recordar que los antidepresivos pueden provocar esta sudoración también. Y en estos pacientes simplemente hay que darles apoyo psicológico para que ellos puedan manejar su enfermedad y saber que es algo transitorio hasta que ellos paren con el uso de los medicamentos. Sí, justamente tenía esa duda de cómo diferenciar a una sudoración normal a una sudoración excesiva. Sabemos que, como usted lo había comentado, tal vez cuando estamos escribiendo se mancha la hoja de sudor o cuando hacemos un mínimo esfuerzo también podemos tener ese sudor en exceso, pero tal vez hay otro tipo de diferencias porque creo que tal vez podemos también equivocarnos en pensar, bueno, nosotros, ¿no? Como pacientes, pero cuando llevamos al médico obviamente nos va a tener un diagnóstico más oportuno. Sí, lo principal, como les decía, es el tiempo de cuando se presenta. Segundo, que comience a incomodar su vida. O sea, usted ve que está con alguien y los dos están en el mismo ambiente, o usted está en el gimnasio y la persona de al lado probablemente hizo el mismo ejercicio que usted, pero usted ve que su ropa está empapada de sudor y tal vez de la persona no. O usted en casa ve que usted tolera mucho menos el calor a alguien más de su familia, o que en ciertas situaciones de estrés hay chicos que a veces se levantan a dar alguna exposición o algo y empiezan a sudar. Entonces es más algo autoperceptivo y comparatorio. O sea, usted se compara con otras personas y ve que su caso no, o sea, que su sudoración no es normal comparada con otras personas. Es bastante propioceptivo y es bastante clínico. Ya le digo, hay varios exámenes para hacer, son extremadamente caros y no funcionan, no justifican la inversión. Es más una evaluación clínica. Ahora, hay personas obviamente que viven en la costa. Si nosotros de la sierra nos vamos a la costa, obviamente vamos a empezar a sudar más hasta que estemos en el proceso adaptativo, pero generalmente en el clima de aquí de Cuenca nosotros no pasamos sudando. Otra cosa que ayuda a diferenciar mucho de la hiperhidrosis primaria es la localización. O sea, el resto de su cuerpo está bien, pero su mano está sudando, o incluso usted está con frío, tiene la sensación de frío y su axila está sudando. Entonces, todas estas alteraciones que son respuestas anormales del sistema nervioso autónomo nos pueden, nos pueden ayudar a diagnosticar la hiperhidrosis. Perfecto, sí. Bueno, con más dudas acerca, bueno, más inquietudes, ¿no? De la cirugía. Luego de la cirugía, pues, como usted lo había mencionado, también vamos a tener nuestra vida, nuestra rutina normal. Tal vez en cuanto a la dieta, a la alimentación, tal vez puede influir también después de la cirugía o antes. Qué bueno que me pregunta eso, Carlita, porque había olvidado de comentarles algo. Hay un grupo de pacientes que después de la cirugía hacen una hiperhidrosis compensatoria gustativa, se llama. Entonces, si el paciente no se da cuenta, se ha visto que con ciertos alimentos ácidos o picantes, los pacientes empiezan a sudar.
Entonces, esto puede ser un efecto secundario de la cirugía. Sin embargo, los pacientes no buscan atención o no se quejan de eso. Es más algo que se ha detectado porque el médico está preguntando todo el tiempo, usted está sudando más cuando comen, cuando no comen. Entonces, uno se da cuenta. Es más, si usted tiene 10 pacientes que están en el control postquirúrgico, ninguno se va a quejar, ninguno le va a decir automáticamente esto está pasando, sino por la pregunta del médico se ha visto que hasta la mitad de ellos sí están presentando esta alteración, pero no lo sintieron como nada anormal, lo sintieron como parte de su vida. De ahí, de alimentos, la verdad, nada. Lo que sí yo les recomiendo a los pacientes, por ejemplo, evitar el abuso de la cafeína por su efecto termogénico, porque ya es un paciente que tiene una alteración perceptiva de la sudoración, entonces no vamos a darle más a nuestro cuerpo para que siga más alterado. Evitar el uso de todos estos termogénicos, que ahora hay una variedad enorme para los pacientes que buscan bajar de peso o no, no necesariamente bajar de peso, sino gente que es deportista y usa estos suplementos y revisar mucho lo que ingerimos, ya que puede tener este efecto que yo le digo termogénico y podría la cirugía resolver el problema, pero empeorar o tener una aparente alteración después por el uso y abuso de este tipo de sustancias. En los casos, bueno, yo había revisado antes acerca de los mitos y verdades también de la hiperhidrosis y en algunos casos también pude observar que había algunas personas que decían que esto también puede desaparecer con el tiempo, que según esa persona pues tenía sudoración, pero tuvo medicamentos y desapareció. Pero ahora que lo hablamos también, y eso era un mito, porque también pudo haberse confundido con que era una hiperhidrosis, pero en realidad pudo haber sido una sudoración normal. Entonces es importante, pues yo vi como uno de los mitos principales, ¿no? Que la hiperhidrosis con el tiempo pasa y eso es falso. Sí, Carlita, el ejemplo clásico de lo que está usted preguntándome es la menopausia. Entonces, por ejemplo, las mujeres que están en estos cambios hormonales se quejan mucho de sudoración y de que se hacen rojas. Ellas dicen, ay, sentí un calor que me vino a la cara, pero eso es totalmente transitorio. Pero eso no es una hiperhidrosis. O sea, tenemos que entender que el concepto básico de la hiperhidrosis primaria, que es de la que estamos conversando esta tarde, es la alteración del sistema nervioso autónomo. Por eso yo insisto tanto en que los tratamientos locales siempre se pueden, o sea, son una opción, pero si no tratamos la raíz del problema, es bien difícil que el paciente llegue a una satisfacción. No es transitoria, porque, por ejemplo, como le decía, si usted está usando cierto tipo de medicamentos, va a tener, pero pasa. La hiperhidrosis primaria no pasa, y es una hiperhidrosis que empeora siempre desde la niñez hasta la vida. Perfecto, sí, eso también quería que, pues, compartir con usted lo que yo estaba observando y pues desmentir eso, ¿no? Que necesita un tratamiento, necesita inclusive esta cirugía para mayor efectividad, así que también las personas pues que nos están sintonizando, si tienen alguna duda, alguna pregunta, también nos pueden dejar en nuestros comentarios. Tal vez ya para ir terminando también algunos consejos para tal vez las personas que pueden tener un poquito de miedo a las cirugías y pues prefieren tener sus tratamientos alternativos antes que irse por la vía quirúrgica. Bueno, primero que todas las decisiones van a ser tomadas en conjunto. Ningún cirujano puede pararse frente a un paciente y decirle, usted tiene que hacer esto. Nosotros les vamos a ofrecer siempre la gama de opciones terapéuticas y no es que si usted se va por la parte tópica o local, va a perder el acompañamiento del cirujano. No es así. Eh, Se podría intentar. Hay pacientes, yo he tenido pacientes que se han adaptado bien a los comprimidos y no quieren saber de la cirugía porque por ahí tienen miedo. Hay pacientes que nunca se han operado antes, hay gente que la sudoración no es tan grave y que responden súper bien a los comprimidos. Se les da el tratamiento por un tiempo y luego se les va retirando progresivamente. Y se va viendo la tolerancia. Hay algunos que dicen, no, no me aguanto vivir sin la pastilla. Hay otros que dicen, doctora, nunca más, estoy súper bien, me adapté. Entonces, es bastante individualizado. Em, sí tenemos siempre las opciones tópicas, se trabajan conjuntamente con cirujanos plásticos que nos ayudan con la infiltración de toxina botulínica o dermatólogos también, eh, pero tienen, o sea, siempre la concientización de que todos estos son tratamientos paliativos, ¿no? O sea, se pueden hacer, se pueden intentar
y también recordar que algunos de ellos son bastante caros. Entonces, si usted se hace 4 sesiones de Botox, a veces ya pagó la cirugía. Entonces, eso también siempre le damos a conocer a nuestro paciente para que ellos siempre tengan el análisis, siempre también se les muestra cómo va a ser la cirugía, los beneficios y las complicaciones que podrían haber para que ellos puedan tomar la decisión acertada. Sin embargo, ellos siempre tienen la última palabra. Bueno, no sé si me escucha, creo que ahí Sí, volví. sí, sí, Carlita, volvió. Volví. Bueno, el internet en estos tiempos que muy utilizado. Bueno, Sí. continuando con el tema también, bueno, usted nos comentaba sobre justamente esta opción, ¿no? Que tiene que ser una decisión en conjunto. Además de que quisiera también de poner énfasis en que en la cirugía siempre está un equipo multidisciplinario, que siempre están los profesionales, y por eso también creo que nosotros como pacientes debemos inclusive tener más confianza. Yo sé que sabemos muchas personas que nunca nos hemos hecho una cirugía y obviamente escuchar cirugía creo que sí nos da un poquito de miedo. Sin embargo, debemos recordar que debemos ir a los profesionales en esas áreas. También es la recomendación que siempre nosotros les damos, que debemos ir a ese equipo profesional que está preparado específicamente para este tipo de cirugías y sobre todo para estas patologías. Y bueno, ya para también ir cerrando, tal vez tenemos algunas conclusiones sobre este tema, recomendaciones generales también. Sí, primero desmitificar la sudoración, porque a veces yo siento que solo a mí me pasa, que yo soy el raro, que nadie me va a poder ayudar, entonces no es así. Primero saber que tenemos una condición que no es normal, pero que tiene un tratamiento local, quirúrgico. A veces estos pacientes están muy cohibidos y tienen miedo de buscar porque infelizmente no es tan conocido, que el sudar mucho puede ser una alteración. A veces son pacientes que son señalados, niños que sufren bullying en la escuela. Entonces, para los papis también estar bien pendientes de esto. Segundo, buscar siempre la atención con un especialista. El especialista en esta rama es el cirujano torácico. No hay muchos cirujanos torácicos. Sin embargo, yo creo que siempre es importante conversar con el cirujano para que le dé una idea general de todo lo que usted puede hacer y ahí sí tomar la decisión y el cirujano sabrá mandarle donde el dermatólogo, donde la persona que usted decida para comenzar su tratamiento si no quiere la parte quirúrgica. Eh, Otra cosa que recordemos siempre que tenemos la opción quirúrgica, obviamente todas las cirugías tienen sus riesgos, pero también tienen sus beneficios. Que los pacientes sepan que todas las cirugías, absolutamente todas las que realizamos en el tórax, por más que tengan un hueco pequeñito, son de gran porte por los órganos vitales que se encuentran adentro. Entonces, generalmente son pacientes que entran ya tipificados y con reserva de sangre, porque uno prefiere prevenir antes que lamentar si tuviéramos algún accidente dentro de la cirugía, que la recuperación es rápida, que los pacientes no necesitan varios días de reposo para regresar al trabajo y también que los pacientes pueden volver a su actividad física habitual a partir de las 72 horas, dependiendo del grado de tolerancia al dolor. Y para cerrar, que el cirujano torácico le va a ver después de la cirugía una vez a los 15 días, luego al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Sin embargo, se puede hacer un acompañamiento anual para ver el grado de satisfacción de la cirugía de nuestros pacientes. Perfecto, sí. Muchísimas gracias por todas sus recomendaciones. Gracias por cada uno de los detalles que nos compartió, por esta información y sobre todo para quedar un poquito más claros acerca de este tema, de esta patología que tal vez inclusive no es tan conocida. Sabemos que tal vez una persona tiene sudoración excesiva, pero no sabemos qué es, ¿no? Y esto es importante y por eso nosotros también hemos conformado este programa para llegar a más personas conociendo más patologías que tal vez la tenemos, pero en este caso no sabemos específicamente qué es. Así que le agradecemos mucho por su amabilidad, por estar con nosotros esta tarde y pues por detallarnos todo acerca de la hiperhidrosis. Muchísimas gracias, Carlita, siempre a las órdenes. Felicitaciones porque veo cómo siguen creciendo. Yo muy feliz de verles a ustedes cómo van progresando y sobre todo por la ayuda que hacen a la comunidad que tanto necesita, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes.
Muchísimas gracias y a todos también quienes están en sintonía con nosotros. Sin ustedes también no podríamos seguir creciendo y pues seguir conociendo más temas. Así que les agradecemos también a toda nuestra audiencia que todos los jueves está con nosotros. Y antes de despedirnos, les quería comentar que mañana vamos a tener el estreno de un nuevo programa. Este programa va a ser a las 3 de la tarde. Nuestro nuevo programa se llama Visión Futuro. ¿Por qué? Porque vamos a hablar para mejorar ciertas condiciones en nuestra sociedad. Nuestro nuevo programa, que mañana estará conducido por Jessica Urgiles, estará compuesto de 2 ejes temáticos tan importantes como el cuidado del medio ambiente, y también le vamos a sumar los emprendimientos que hay en nuestra ciudad para incentivarnos y para reactivar económicamente, que es uno de los objetivos que tenemos en medio de esta pandemia. Así que les invito a que nos puedan sintonizar el día de mañana a partir de las 3 de la tarde. Estaremos iniciando Visión Futuro, un nuevo programa también para incentivar a toda la comunidad pues a crecer juntos y a crecer como nuestra hermosa ciudad de Cuenca. Así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Una vez más, muchas gracias a la doctora Caterina, quien ha estado esta tarde con nosotros, y les cuento que el martes en Medisalud vamos a estar junto a la doctora Diana Bravo, así que también les invitamos. Y antes de despedirnos, no sé si usted, doctora Caterina, nos puede compartir sus contactos y en dónde podemos visitarla. Sí, Carlita, bueno, les dejo mi teléfono celular, es del 099-991-7809, y actualmente yo estoy trabajando en la Clínica Latina. Sí, así que ya saben, si es que necesitan también su consulta, su diagnóstico, y sobre todo si es que tienen alguna de la sintomatología, pues que ya hemos hablado previamente, visitarle a la doctora Caterine. Ya vamos a compartir también sus datos que nos acaba de comentar en la parte de comentarios aquí en nuestro Facebook Live. Así que sin más, pues agradecer una vez más a todos quienes estuvieron con nosotros, y estaremos con un nuevo tema pues el día a martes. Gracias a todos, soy Carla Arce y hoy estuvimos junto a la doctora Caterine Astudillo Bravo. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde.